En el año 1843 se fundó lo que es conocido hoy como la Colonia Tovar en el estado Aragua, aquí en nuestro país. Un grupo de alemanes, más de 300 alemanes fueron traídos de su tierra natal, valga la redundancia, de Alemania, con el propósito de labrar la tierra, de trabajar buscando nuevas oportunidades laborales. Eso fue en el año 1843, hace muchos años ya, hace más de 150 años, ¿sí? Fueron traídos como parte de una política que se estaba manejando en aquellos tiempos aquí en el país para promover la agricultura, el trabajo, la siembra y todas estas cosas, promover la economía de un país. Se vinieron más de 300 alemanes a trabajar las tierras que hoy son conocidas como la Colonia Tovar. Eran unas tierras todavía son tierras montañosas, muy frías, pero también muy buenas para el cultivo de ciertas frutas, de ciertos productos alimenticios. Más de 300 personas, la gran mayoría de ellos eran expertos en el trabajo del campo. De Alemania aquí, en el año 1840, venirse en barco era una travesía bastante complicada, no era fácil. De hecho, parte de la historia de este grupo de inmigrantes que llegaron aquí a nuestras tierras es que durante el viaje hubo una epidemia de viruela en el barco y fue una situación bastante compleja. Sí, tuvieron que pasar un periodo de cuarentena, pero al final desembarcaron en las costas venezolanas. Hace más de 150 años de esto les acabo de decir, y usted puede ir hoy, o mañana, o cuando usted tenga plata, o cuando Dios le provee, usted puede visitar la Colonia Tovar, y usted va a ver la cultura alemana en un pedacito de tierra venezolana. Más de 150 años, un grupo de alemanes llegaron a trabajar la tierra y preservaron parte de su cultura. De hecho, usted camina por las calles de la Colonia Tovar, los negocios que aún están, muchos de los lugares tienen nombres en alemán que usted y yo ni sabemos qué significa, pero ellos, además de fomentar, de trabajar la tierra, también se encargaron de preservar parte de su cultura alemana. Y esto es importante resaltarlo porque nosotros, las generaciones presentes, somos los encargados de transmitir algo a las generaciones futuras. Somos los encargados de preservar las culturas, las tradiciones, incluso transmitimos a las generaciones futuras la forma de alimentarnos, la forma de vestirnos y grandes tradiciones de diferentes etnias indígenas y de diferentes culturas a nivel mundial se preservan en el tiempo, como en el caso de la Colonia Tovar, porque las personas se han encargado de preservar esa cultura, ese estilo de vida. Usted va a la Colonia Tovar y el estilo de casas que se manejan allá no son las mismas casas que se manejan y la misma estructura de edificación que se maneja a nivel nacional, sino que usted ve la diferencia. Ve todavía, hace más de 150 años, es conocida la Colonia Tovar como un pueblo alemán en Venezuela, un pueblo germano en Venezuela. Y es notorio aquello. Y es importante, querido hermano, querido amigo, entender que nosotros, la generación presente, somos los encargados de transmitir algo a las generaciones futuras. En el caso de la historia, se encargaron ellos, aquellos alemanes que fomentaron la cultura y el trabajo en ese lugar, se encargaron de transmitir su cultura, su estilo de vida, incluso el idioma. Todavía es posible encontrar en la Colonia Tovar personas que hablan el idioma alemán porque su abuelo hablaba alemán, era alemán, y su tatarabuelo, y fueron transmitiendo aquella cultura. Quiero que vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a su hermano Timoteo, a su hermano amigo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, le dice hijo por cariño, pero realmente él no era su padre biológico, pero pudiéramos decir que era como su padre espiritual, había sido el hombre que Dios había utilizado para preparar a este siervo de Dios Timoteo. Le dice lo siguiente, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Gloria a Dios. El apóstol Pablo saluda a Timoteo. Y el versículo 3 dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Pablo estaba orando por Timoteo y le está diciendo, cada vez que oro por ti y te recuerdo, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Está el apóstol Pablo recordando parte de su cultura. Quiero que visualices la vida del apóstol Pablo antes de ser apóstol. Dice la palabra que era un celoso de la iglesia, era un perseguidor
de la iglesia, porque la cultura judía enseñaba ciertas costumbres religiosas de las cuales Pablo había sido educado desde muy pequeño en la ley de Dios, en las leyes judaicas y en ciertas costumbres y ciertas enseñanzas que en su corazón habían quedado muy arraigadas. La cultura judía, quiero que sepas, y sigue existiendo todavía parte de esa cultura judía, que es muy celosa con su cultura religiosa, con sus rituales religiosos. Y para evitar de que esos rituales religiosos se pierdan en el tiempo y se han olvidado, la herramienta eficaz era transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Pablo, en esta oportunidad, era una de esos de nueva generación. Era un hombre que había sido instruido a los pies de sacerdotes, bajo la tutela de sumos sacerdotes, de gente, maestros de la ley, que le habían educado. Y él, al conocer a Cristo Jesús, le dice a Pablo, le dice a Timoteo, le dice: sirvo a Dios con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Es decir, que de alguna manera el temor de Dios había sido sembrado en Saulo de Tarso. Había sido educado en el amor a Dios, había sido educado en los 10 mandamientos, en los sacrificios, en vivir una vida íntegra delante del Señor. Claramente, cuando Cristo llega a la vida de Pablo, es necesario que Pablo entienda de que Cristo es el cumplimiento de todo lo que él había creído y de todo aquello en lo que él había sido educado. Por eso él dice: sirvo a Dios con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Aquí nos damos cuenta que el futuro de cada nueva generación está fuertemente influenciado por las generaciones anteriores. El futuro de cada nueva generación está influenciado directamente por generaciones anteriores. ¿Sí? En el caso de Pablo, todo su celo, todo el conocimiento que él tenía de la ley, hablaba 2 idiomas, según lo que podemos estudiar de su vida. Conocía el griego, conocía el hebreo, era una persona con doble nacionalidad también, tenía nacionalidad romana, pero fuera de todo esto, dice la palabra que en la historia del apóstol Pablo había un conocimiento que había sido heredado. Había sido un conocimiento que había aprendido de personas de la generación pasada. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta el por qué nosotros comemos hallacas aquí en Venezuela y comemos arepa con queso y tenemos ciertas costumbres y ciertas tradiciones como país que hemos heredado de nuestros padres, hemos heredado de nuestros abuelos. Yo no sé a quién se le ocurrió crear la hallaca y hacer aquella mezcla toda extraña de ingredientes, pero para hoy nosotros es una tradición como venezolanos, porque la generación actual ha sido influenciada por generaciones pasadas. Y no podemos perder de vista esto. Ahora, al entender esto, también debemos responsabilizarnos por el impacto que nosotros hoy como generación vamos a tener en las generaciones futuras. Hemos sido influenciados de manera positiva algunas veces, pero también muchas veces de manera negativa. Pero el día de hoy, la palabra nos enseña que debemos responsabilizarnos por lo que nosotros podemos dejar a las siguientes generaciones. Y el versículo 4, Pablo le dice a Timoteo: y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. ¿La fe sincera de quién? De Timoteo. Dice Pablo: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora esa misma fe de tu abuela Loida, esa misma fe de tu madre, esa misma fe te está animando a ti, Timoteo. De eso, dice el apóstol Pablo, estoy convencido. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Las abuelas en nuestra sociedad actual son seres tiernos, seres que son un poquito, consienten mucho a los nietos en general, ¿sí? Me perdona alguna abuela que el día de hoy sea mala con sus nietos, pero en general, como sociedad, las abuelas tratan de consentir en demasía a sus nietos. Son esas personas que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia acumulada y generalmente te dan un remedio casero que nada más ella sabe. Nadie sabe cómo ella descubrió aquel remedio, pero ella lo conoce y ella transmite ese conocimiento. Tiene tantos momentos acumulados en su memoria tristes que está propicia quizás para darte un consejo para que tú evites ese momento triste que quizás ya ella vivió.
pasado momentos, yo he conocido abuelas que recuerdan épocas de nuestro país donde, bueno, presidentes y momentos donde no existía que si la electricidad en algunos pueblos, donde no había tanto desarrollo tecnológico. Y son estas personas que de alguna manera tienen un recuerdo que tratan de transmitir a las generaciones presentes. Y el apóstol Pablo, al orar por Timoteo, recordaba a la abuela de Timoteo como una persona de fe, una persona que era animada por la fe que tenía en Dios. Y esa misma fe que en una abuela, en una persona que pudiera ser la que consiente a los nietos, la persona que está bueno para alcahuetear a los nietos, esa era la persona que Dios utilizó para que la fe en Dios fuera heredada a su hija Eunice y posteriormente Dios levantara a un hombre de Dios llamado Timoteo, un gran siervo de Dios, misionero, servidor de Cristo, apasionado, de buen testimonio. Puedes leer el libro de Hechos para que conozcas un poco de Timoteo. Un hombre que dice la palabra que tenía buena fama en la sociedad, en el lugar donde él vivía, en las ciudades donde él se movía. Dice la palabra que era de renombre. Era una persona íntegra, era una persona que era intachable, no había que señalarle. Y Pablo recuerda que esa fe que en la generación presente movía a Timoteo había sido impulsada por generaciones pasadas. De la misma manera como en la colonia Tovar, la cultura alemana el día de hoy sigue estando vigente porque fue impulsada por generaciones pasadas. En Timoteo la fe en Dios había sido impulsada primero, dice el apóstol Pablo, por la abuela Loida. Así que es importante, querido hermano, amigo, bien seas padre o no seas padre, estar conscientes del impacto que nosotros estamos teniendo en las generaciones futuras. La fe que tú puedas tener en Dios puede generar un impacto en generaciones futuras, en tus hijos, en Eunice, en tus nietos, en Timoteo. Y el día de hoy la fe de la abuela Loida genera un impacto en la iglesia de Dios con nosotros, recordándola como una mujer de fe, como una mujer de Dios, una mujer que estaba en una sociedad difícil porque la cultura de aquella época era un poco machista, un poco o mucho, era bastante machista. La mujer no resaltaba tanto como resalta quizás ahorita, pero eso no fue un impedimento para que la abuela Loida transmitiera la fe que había recibido, la fe que tenía en Dios, la transmitiera hasta estos tiempos. Y allí vemos en la abuela Loida el impacto que tú y yo podemos tener en el tiempo. Qué hermoso que después, no sé, más de 2000 años, menos de 2000 años, que esta carta fue escrita. Nosotros el día de hoy vemos en la palabra una mujer de fe, que era una abuela. Seguramente amaba a su nieto, seguramente también quizás lo alcahueteaba, lo quería, lo mimaba, pero lo más importante no es lo que nosotros como sociedad actual transmitamos tradiciones, culturas, la arepa, la yaca, los estrenos el 31 de diciembre, el nuevo año, no. Las tradiciones y las culturas no es lo más importante que nosotros debemos transmitir. Claramente lo hacemos. Es parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Pero hay algo que tiene que animarte a ti en el presente y que puede animar en el futuro a tus nietos. Y es la fe que tienes en Dios, la fe que tú has decidido tener en Dios. Por eso Pablo dice, traigo a la memoria la fe sincera, tu fe sincera. Y esa fe sincera, querido hermano, amigo, es entender el impacto social, familiar y eclesiástico que nosotros podemos tener cuando realmente en nuestro corazón hay una fe sincera. Animó a la abuela, animó a la madre, animó a Timoteo y el día de hoy nos anima a nosotros a vivir en fe y a caminar en obediencia. Y el propósito de Dios siempre fue transmitir la fe cristiana, el amor a Dios, el temor a Dios, transmitirlo a las generaciones futuras. Deuteronomio 6, versículo 1, dice la palabra, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Esto se lo dice Moisés al pueblo de Israel. Estos son los mandamientos. Acá le dio los 10 mandamientos y una serie de leyes, de normas sociales, de normas religiosas también, por medio de las cuales el pueblo de Israel debía caminar en obediencia. Y Moisés le dice, estos son lo que Dios les ha enseñado, lo que Dios mandó que yo les enseñara, para que los pongas en práctica
en la tierra de la que vas a tomar posesión. Versículo 2, de esta manera, ¿cuál es la manera? Poner en práctica la fe sincera que animó a la abuela Loida. Poner en práctica la fe sincera que tú y yo decimos tener en Dios. Poner en práctica, al nosotros poner en práctica la fe de esta manera, dice el Señor, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, así disfrutarán de larga vida. Tú, tus hijos y tus nietos van a temer al Señor si tú y yo tenemos una fe sincera y somos obedientes al Señor. Eso es una promesa que cuando vemos la narrativa del apóstol Pablo mencionando a la abuela Loida, a Eunice y a Timoteo, decimos, Dios ha cumplido lo que ha prometido a su pueblo. Hace muchos años Moisés pronunció estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, transmitió este mensaje, y después de muchos años viene una abuela llamada Loida a ver, y podemos ver el cumplimiento de esto. Dice la palabra, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. ¿Cómo podemos lograr esto? Querido padre, querido hermano, que tienes la responsabilidad en tus manos de educar, de corregir, de instruir a tus hijos, educa con tu obediencia y con tu estilo de vida. La educación y la fe no únicamente se transmite de palabras. Usted como padre, usted puede sentar a su hijo y decirle, tienes que amar a Dios, tienes que ir a la iglesia, tienes que aprenderte un versículo, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Pero la fórmula que Dios le da al pueblo en Deuteronomio 6 es, pon en práctica, vive la fe. Que tu estilo de vida sea como el de Loida, te anime a vivir, te anime a caminar, sea una fe sincera. Así que los que tienen hijos, los que tienen nietos, ¿quieres que el temor de Dios esté en sus corazones? ¿Quieres que amen a Dios sobre todas las cosas? Tienes que vivir eso. Tienes que vivir en obediencia al Señor. Tienes que poner en práctica tu forma de vida, tu estilo de vida. Es un ejemplo, es un método de educación para las generaciones futuras. ¿Quieres que tus hijos se cepillen en la noche antes de acostarse? Lo coherente es que tú te cepilles. ¿Quieres que tu hijo sea ordenado en casa? Que tienda la cama, que no deje las cosas tiradas. Lo normal es que con tu estilo de vida transmitas algo, dejes una herencia, no solamente cultural, no solamente una tradición, no solamente una herencia de costumbre, sino también puedas dejar el temor de Dios sembrado en tus hijos con tu estilo de vida. Que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean leyendo la Biblia, que tus hijos te vean preocupado por asistir, por congregarte en la casa de Dios. Que ellos puedan ver lo que tú quieres que ellos aprendan, lo puedan ver en ti. Ese fue el método que Dios le dio al pueblo de Israel. Estos son los mandamientos, estas son las leyes, estos son los estatutos. Ponlos en práctica, vívelos. Y de esta manera, tú, tus hijos y tus nietos vivirán durante toda su vida en el temor de Dios, obedeciendo al Señor. Y es tan triste ver el poco interés que hay en la generación actual en transmitir la fe cristiana a las generaciones futuras. Nos hemos dado cuenta, y es notorio, que las generaciones van de mal en peor, ¿sí o no? La maldad del hombre va en aumento, ¿sí o no? Y también debemos decir que cada vez es más difícil transmitir la fe a nuestros hijos. Cada vez es más difícil ver hijos que fueron educados en hogares cristianos que permanecen firmes en la fe. Ahora es más común ver nuestros hijos formados en hogares cristianos, criados en hogares cristianos, apostatando de la fe, alejándose del Señor. Y mi pregunta el día de hoy para reflexionar, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que cuando Dios dijo, la palabra dice que cree tú y serás salvo tú y tu casa, ¿será que fue un error de traducción allí? ¿Será que no es tan literal lo que la palabra del Señor dice? Porque veo que mis hijos, veo que mis nietos no quieren buscar de Dios. No quieren obedecer a Dios. Los jóvenes no quieren, les cuesta más buscar de Dios.
¿O será que no estamos viviendo en una fe sincera como vivió la abuela Loida? ¿O será que la fe no fingida, que dice la palabra del Señor que debemos vivirla, una fe sincera, no una fe ficticia, no la estamos viviendo? Y las nuevas generaciones se están acostumbrando a ver personas vivir una fe ficticia, personas viviendo una fe de película, una fe de novela, un cristianismo de novela. Y dice la palabra, la forma en la que tus hijos y tus nietos van a amar a Dios, van a temer a Dios, es tú y yo poniendo en práctica los mandamientos y los estatutos de Dios. Así que la abuela Loida educaba con obediencia y con su estilo de vida. Quiero imaginarme a la abuela Loida orando todas las noches. Y quiero imaginarme a Eunice viendo a su madre orar. Quiero imaginarme a la abuela Loida ofrendándole al Señor, yendo al templo, a la casa de Dios, a ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas. Y quiero imaginarme a Eunice, su hija, viendo aquel ejemplo de aquella gran mujer. Y quiero imaginarme a Timoteo de pequeño, viendo el ejemplo de su abuela Loida y de su abuela Eunice, amar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, caminar en fe. Y de esa manera, Pablo le dice a Timoteo, esa fe, Timoteo, es la que te está animando. ¿Quieres que la fe en Dios anime a tus hijos, a tus nietos? Vive tú una fe sincera. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, sigue hablando la palabra. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice el Señor. Grábatelas, memorízalas, vívelas. Versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale a quien, a tus hijos, háblale de la ley de Dios, háblale del amor de Dios, háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Voy a leer eso. Háblale a tus hijos continuamente, incúlcaselos, dice la palabra del Señor. No es nada más, vamos a la iglesia, no es nada más inculcar. Es de la misma manera como una cultura germana logró permanecer o ha logrado permanecer durante más de 150 años en territorio venezolano, tan lejos de su patria, tan lejos de su nación. Es porque ha habido un esfuerzo de las generaciones en transmitir la cultura. Y de la misma manera Dios le dice al pueblo, transmite la fe en Dios, enseña la fe en Dios, incúlcasela cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento. Pablo lo decía a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que la labor nuestra como generación actual es transmitir la fe a las generaciones futuras. Pero esa fe no se transmite si nosotros nos esforzamos continuamente por transmitirla, por enseñarla, por inculcarla. Y creo que en estos tiempos debemos ser más esforzados en este asunto. En medio de una sociedad dañada, en medio de una sociedad perversa, donde nos damos cuenta que el temor de Dios está quedando en el olvido. Y nos hemos dado cuenta que la educación y la fe sincera que debemos transmitir, lo estamos dejando en nuestras iglesias como una opción. Lo hemos dejado como que, bueno, que Él decida cuando Él esté grande. Y hemos ignorado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El futuro de una generación y de generaciones futuras está en nuestras manos, iglesia. Está en tus manos, padre. Abuelo, abuela, está en tus manos que tus nietos puedan amar a Dios. Y dice la palabra, háblales a tus hijos. Átalas en tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Actualmente es más fácil ver hijos educando a sus padres y enseñándoles cómo ser padres que padres educando a sus hijos. Yo lo voy a repetir para que lo entiendan. Es más fácil ver hijos enseñando a sus padres a ser padres, enseñándole a sus papás cómo deben de tratarlos, cómo deben educarlos. Y el principio bíblico
es inquebrantable. Es el padre el que debe inculcar y enseñar principios y valores. Y hay métodos, hay formas bíblicas. Y la segunda que comparto el día de hoy es inculcar continuamente, enseñar continuamente el amor a Dios. No puedes irresponsablemente responsabilizar a tus hijos y culparlos a ellos de su rebeldía y de su comportamiento. Cuando has sido tú, he sido yo, al cual Dios le dice, enséñales en el camino al despertarte, al levantarte, incúlcaselo, el amor de Dios. Es nuestra responsabilidad como generación actual enseñar la fe cristiana, transmitir la fe cristiana. Que nuestros niños, no veamos nosotros a nuestros niños decir versículos, que ellos nos vean a nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién entiende lo que Dios está hablando? Pero es que nuestra sociedad nos está enseñando o está transmitiendo esta idea de que los hijos nos enseñan a nosotros a educar. Y ha sido Dios a ti el que te ha dicho inculca y educa y enseña en todo momento. La responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Y hijo rebelde denota situaciones que quizás han faltado en el hogar de parte de los padres. La ciencia médica y la gente que estudia mucho, dicen que Dios da sabiduría y da entendimiento a muchas personas en diferentes áreas, ha determinado que poco antes, muchas veces, del año de edad, ya un niño comienza a aprender comportamientos y patrones de conducta. Antes de un año de edad, muchos niños, muchos bebés, vamos a decirle bebés porque le decimos niños, muchos bebés ya comienzan a aprender comportamientos y patrones de conducta antes del año de edad. Es decir, que como padre, antes del año de edad, ya tienes una responsabilidad de enseñarle patrones de conducta y comportamientos a tu hijo. ¿Cómo? Que el Señor te guíe y que la fe sincera que dices tener en Cristo Jesús te dirija y te capacite y perfeccione en esa labor de educar. No puede ser posible, iglesia, que en nuestra sociedad niños desde temprana edad están controlando a sus padres cuando la labor de educar y corregir es de los padres. No seamos irresponsables como sociedad. En el caso de los alemanes, si el idioma no era aprendido por el niño, ¿de quién era la culpa? El padre alemán que vino de Alemania se puso a cultivar fresas, a cultivar duraznos, a cultivar la tierra y se le olvidó enseñarle el idioma al hijo. El hijo no lo va a aprender, no lo va a conocer, pero ellos se han esforzado durante muchos años en transmitir la cultura. Y usted va para allá y usted le ofrecen unos platos que usted y yo no hemos comido en nuestras vidas, porque son platos culturales de Alemania, de la cultura. De la misma manera, tu hijo va a conocer la fe en Dios. Tu hijo va a tener el primer encuentro con el amor de Dios en la medida que tú y yo se lo transmitamos y se lo enseñemos. Por eso todos los domingos como iglesia acostumbramos a que nuestros niños digan un versículo y muchos de ellos se lo aprenderán solos, pero muchos de ellos ustedes se han dado cuenta que detrás tiene que estar alguien para que ese niño pueda pararse el día de hoy. ¡Qué bendición! Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Que ellos te escuchen. No solamente vivir, sino también escuchen de tus labios continuamente asuntos referentes a la fe cristiana. Deuteronomio 11:18, capítulo más adelante, el Señor les recuerda lo mismo de esta manera. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo, llévenlas en su frente como una marca, enséñenselas a sus hijos y háblenle de ellas cuando estén en su casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes son nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras, prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Aquí el Señor agrega un mandato, un consejo, un principio de escribir en los postes de la casa, en los portones, la ley de Dios. Eso el día de hoy podemos traducirlo como que agarres tu nevera y pongas un versículo bíblico.
Que tu hijo esté aprendiendo a leer y pueda conocer la palabra de Dios. Pueda aprender lo que Dios quiere hablar a su vida. Escriben en los portones, en la puerta del baño, en la sala. Donde hay un televisor, haya una palabra de Dios. Que cuando se vaya a bañar, él vea la palabra de Dios. Cuando se vaya a cepillar, cuando vaya a lavar los platos, cuando vaya a la nevera. Ese es el método no científico, el método divino de Dios para que las generaciones futuras puedan crecer en el amor a Dios. Así que la abuela Loida enseñaba la palabra de Dios a sus descendientes. A su hija Eunice seguramente se la enseñó. Y esa fe fue transmitida a su nieto Timoteo. Efesios 6:4 dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo debemos criar a los hijos? Según la disciplina e instrucción del Señor. Criar a los hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Los hijos no son para enseñarte cómo ser padre. Es Dios y su palabra el que te enseña cómo ser padre. Porque hay padres que es que al niño no le gusta. Al niño no le parece. Y tu comportamiento como padre es condicionado por lo que el muchacho te enseñe. Y la palabra te dice cría. Y cuando hablamos de criar, está implícito allí. Por eso tú como padre trabajas. Hace poco compartía de que Dios nos creó para vivir en dependencia. Un bebé cuando nace es totalmente dependiente de su padre, de su madre. Necesita la teta, necesita un padre que trabaje para que provea los alimentos para los. El niño no se puede autosostener. No puede el bebé salir a trabajar y a ver cómo resuelve la economía. No, hay una crianza que la palabra de Dios enseña. Claramente el padre debe esforzarse por proveer lo necesario para sus hijos. La madre, educarlo si se enferma. Hay una dependencia. Pero la crianza no únicamente podemos valorarla como la sociedad la valora. La calidad de vida que tú le brindas a un muchacho económicamente. Las comodidades. La satisfacción que generas en el muchacho. Eso no es una crianza según la instrucción y la disciplina del Señor. Críalo según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Y qué es disciplina, querido hermano, querido amigo? Disciplina es amar. Dice la palabra, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Criar en disciplina, en corrección, es amar a las generaciones futuras. Es entender de que si el muchacho se robó algo de la nevera, amarlo es que tú no quieres que ese muchacho sea un ladrón en el futuro. Tú le vas a enseñar y criar y a corregir para que él sepa que eso no es así. Si el muchacho ha dicho una mala palabra y lo has corregido y la vuelve a repetir, debe haber una corrección, una disciplina por parte de los padres, porque si amas a tu hijo, tú no querrás que él sea un maldiciente en el futuro. Yo digo amén, porque creo que todos nosotros o ninguno de los que como iglesia tienen hijos, tenemos hijos, ¿sí? Queremos que nuestros hijos sean unos maldicientes, con palabras obscenas, con comportamientos allí de mala conducta. Y la palabra dice, corregir al hijo es quererlo, disciplinarlo es amarlo. Amar a tu hijo es disciplinarlo. Ese amor de hoy que no corrige y no disciplina no es amor, padre. Eso no es amar. Eso no es tener cosita. ¿Qué me da cosita? Hay momentos, según la disciplina y la crianza y la instrucción del Señor. Efesios 6:4, ustedes padres críen a sus hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Claramente debo decir que cada padre, y con el día de hoy predicamos esto a la luz de la palabra porque es lo que creemos, es lo que entendemos y es lo que Dios habla. Claramente usted puede criar a su hijo como usted quiera, pero también debe saber que hay una responsabilidad en sus manos que no puede ser ignorada y menospreciada. El día de mañana, el día de hoy, hablemos del presente, hay generaciones sin temor a Dios, sin amor a Dios, porque faltaron abuelas como Loida y madres como Eunice que enseñaran la fe.
Faltaron padres que amaran y que corrigieran e instruyeran. Proverbios 13, 24. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo, es disciplinarlo a tiempo. A tiempo. Y ya te dije que un niño antes de 1 año está comprobado que ya puede aprender patrones de comportamiento. O sea que creo que antes del año ya se puede educar y se puede enseñar a un muchacho. Obviamente ciertas cosas, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, claramente. Te hablo de patrones de comportamiento y conductas. A tiempo, no dejes de disciplinar al joven, si lo castigas con vara, no se morirá. Proverbios 23, 13, versículo que a los hijos no les gusta. Van a rayar de la Biblia, van a arrancar esa hoja de la Biblia. No dejes de disciplinar al joven, si lo castigas con vara, no se morirá. Yo creo que todo, voy a hablar hasta mi edad, yo creo que todos nos han dado unos correazos, decimos nosotros. A mí me dieron varios, yo estoy todavía vivo, hermano. Se cumplió la palabra, no me morí. No he muerto. No se morirá el muchacho por una corrección. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. ¿Sabes cuál es la muerte que puede generar en un hijo que no es corregido y no es castigado? Aquella que dice el Señor Jesucristo: el que no cree ya ha sido condenado. Una muerte eterna por no corregir, no educar, no instruir. No dejes de disciplinar. Hermano, las generaciones actuales sacan el 5º año de bachillerato mucho porque hay padres que están... Usted es un muchacho, hay muchachos que son muy aplicados, les gusta estudiar, pero usted y yo sabemos que si usted deja al muchacho, entras mañana a las 7 de la mañana, no te pares a hacerle comida, a levantarlo a ver si el muchacho se va a vestir solo y se va a ir para la escuela. Es decir, detrás tiene que haber alguien impulsando al joven, al niño, desde pequeño. Yo veo padres que se levantan, usted ve padres caminar hacia las instituciones educativas, porque el muchacho solo pues no puede, está en un proceso de aprendizaje. Y es tan triste ver cómo sociedad, y voy a hablar a la iglesia, cómo hijos de Dios se esfuerzan tanto por criar e impulsar a sus hijos en otros aspectos y en la fe cristiana que él decida. El tiempo de educar y fomentar la fe en los niños es ahora. Claramente él decidirá. Claramente la decisión es personal. Usted no me va a decir eso. Sabemos que cada quien debe tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero en Timoteo, lo que lo impulsó a seguir a Cristo fue la fe sincera de la abuela Loida. Y yo oro para que Dios levante abuelas y abuelos, padres y madres como la abuela Loida. Gente de fe, que entienda la responsabilidad. Si hay que castigar, si hay que corregir, estás amando. Y entendamos que castigar y corregir no es maltrato físico, es castigo con vara. La disciplina y la instrucción del Señor involucra muchas veces la disciplina. Disciplina a tu hijo, versículo 17 de Proverbios 29, y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Quiero que te pongas de pie, iglesia. La abuela Loida del día de hoy nos enseña la responsabilidad que tenemos como generación actual de transmitir no solamente nuestra cultura y enseñarle a comer hallacas y enseñarle a comer arepa y enseñarle a comer tequeños, que los tequeños yo supe que eso como que se inventó por esta zona, lo de la cuestión de los tequeños, una cosa tan buena, a nadie se le había ocurrido. Tequeños, una guasacaca, ¿qué es eso? Agarra usted poco al niño, los licúa, ahí sale una cosa que usted puede echarle. Todo eso lo vamos heredando, lo vamos enseñando. Las tortas, las piñatas, el feliz cumpleaños, el Dios te bendiga, el vamos a orar antes de comer, vamos a darle gracias a Dios antes de dormir, vamos a orar antes de partir, antes de irnos, vamos a pararnos temprano porque tenemos que ir hoy a la iglesia, vamos a memorizarnos un versículo para compartirlo, para aprenderlo. El espíritu que operó y que impulsó a la abuela Loida es el mismo Espíritu Santo que el día de hoy está hablando en nuestras vidas.
Ahora necesitamos una fe sincera para creerlo. Salmo 127:1 dice lo siguiente: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y en vano se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Hay una verdad en el Salmo 127 que hemos ignorado como sociedad y como iglesia por mucho tiempo, y es la siguiente: como padre puedes ser el más esforzado y el más trabajador y el mejor proveedor padre del mundo. Lo puedes ser. Puedes preocuparte por tus hijos de una manera que si pudiera bajar el sol, la luna, las estrellas, se la bajara. Y yo sé que tú lo harías porque amas a tu hijo. Dices amarlo. Y puedes, padres que se sacrifican físicamente por sus hijos. Puedes hacerlo. Gloria a Dios por esos padres sacrificados. Pero la Biblia dice, si Dios no está en el asunto, si el Señor no está en el asunto, todo tu esfuerzo va a ser en vano, Padre. Así lo dice el Señor. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y hay padres esforzándose en vano por sus hijos porque no han entendido que tienen que involucrar a Dios en el asunto, en el esfuerzo. Así que quiero orar por la generación actual. Y yo me voy a incluir porque somos responsables de la fe que puede existir en las generaciones futuras. Responsabilícese de eso. Preocúpese más porque su hijo aprenda a amar a Dios que por las vocales. Las vocales las va a aprender. Los números usted los va a aprender. Pero la fe en Dios, ¿sabes que es difícil aprender y conocer el amor a Dios? Ese amor que dice Deuteronomio: amarás a Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo: amarás a Dios. El primer y gran mandamiento. Con todo tu corazón amarás a Dios. Eso no lo enseña la maestra de kinder, no lo enseña la maestra de primer grado. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a Dios con todo tu corazón, no se lo van a enseñar en el liceo y en la universidad cuando tenga los recursos para que el muchacho estudie. No se lo van a enseñar en la mejor empresa donde gane el mejor sueldo para que tenga una mejor calidad de vida. El amor a Dios sobre todas las cosas lo enseñan hombres y mujeres como la abuela Loida, que viven en el amor a Dios, transmiten el amor a Dios a las nuevas generaciones, y Dios levantará hombres y mujeres como Timoteo, gente de fe, gente que sirve y ama al Señor. Mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Padre, quiero pedirte perdón si muchas veces no te hemos involucrado en nuestros hogares. Oh Dios, hemos aprendido que si no edificamos, oh Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu disciplina, si no instruimos en el Señor, Padre, en vano estamos sirviendo, en vano estamos trabajando. Yo oro por Padre, oro por esta generación actual, que es la encargada de transmitir algo, de dejar un legado de fe sincera, como el de la abuela Loida, Señor. Oro, Dios, para que pongas en nuestros corazones un amor no fingido hacia ti, Señor. Una instrucción genuina. Padre, da la sabiduría y la capacidad para corregir y disciplinar a nuestros hijos en el momento oportuno, a tiempo, dice tu palabra. Oh Dios, quita de nosotros esa negligencia que muchas veces hay en nuestros corazones, oh Dios, al momento de educar y corregir. El Señor, enséñanos a inculcar la fe a nuestros hijos. Oh Dios, enséñanos a vivir en fe, oh Dios. Que nuestros hijos, nuestros jóvenes, oh Dios, puedan vernos como personas que amamos a Dios, quieran imitar nuestro estilo de vida. Oh Dios,